El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Escúcheme bien, Sir Henry. No debe salir solo. Puede ocurrirle cualquier desgracia si lo hace. ¿Ha recuperado ya su bota negra? No, señor, la doy por perdida. Pues adiós. Y tenga en cuenta, Sir Henry, esa vieja frase de la leyenda. Evite el páramo en las horas oscuras, cuando las fuerzas del mal actúan. Y sed de nuevo bienvenidos, queridos amigos que estáis ahí al otro lado. De nuevo bienvenidos a la cripta de Proyecto Terror. Y de nuevo volvemos a abrir una de nuestras estancias favoritas. Ya lo sabéis, la biblioteca es uno de esos lugares sacrosantos para nosotras, las criaturas que habitamos en esta cripta. Y eso, cada muy poquito tiempo la abrimos para recibir a grandes amigos de este espacio que es Proyecto Terror. Y hoy está con nosotros, de nuevo, un escritor que ya nos ha presentado sus criaturas anteriores. La última, si no me falla la memoria, fue su novela El Mártir, que nos encantó, por cierto, y si no la habéis leído, pues ¿a qué estáis esperando? Y ahora, de nuevo, Francisco Chaparro regresa a Proyecto Terror para presentarnos pues otra creación, pero ante todo vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, cómo estás, Francisco? Y eso, hola. Bienvenido a la cripta de Proyecto Terror de nuevo. Muchas gracias, siempre es un placer visitar la cripta. Bueno, y más en estos días que hace tanto calor, que estamos aquí al fresco y se está a la mar de bien. Las cosas como son. Sí, eso es. Bueno, Francisco Chaparro, como decíamos, tiene nueva criatura literaria titulada Un extraño caso de Diógenes. Una antología de relatos, Francisco, en donde encontramos, bueno, terror del bueno, pero también hay que decir que muy variado. Hay de todo un poco, porque con el hilo conductor del terror, del estremecimiento, nos vas realizando una serie de propuestas con esos relatos en donde encontramos diferentes ambientes, diferentes marcos, diferentes géneros. Sí, cuando escribo una antología de cuentos procuro de que haya un poquito de todo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues he intentado también que sea así. Sí, hay diferentes géneros, como tú dices, quizá empiece el libro con un poco de terror psicológico o fantasía incluso, luego pasamos por el terror más clásico, hay algo también de ciencia ficción, hay relatos más extensos, tenemos microrelatos, hay incluso una novela corta que es con la que termino el libro. En fin, yo creo que sí, que hay un poquito de todo. Un extraño caso de Diógenes, como estamos comentando, abarca una amplia temática, así que va a haber terror para todos los gustos. Y en una presentación, bueno, pues no voy a decir novedosa, pero bueno, tiene su aquel, porque has decidido invitarnos a leer cada uno de estos relatos con una pequeña introducción, Francisco. ¿Por qué has decidido utilizar esta fórmula? Sí, es algo que me pareció adecuado en esta ocasión, que no he solido hacerlo hasta ahora. Es la primera vez que me he decidido a incluirlo, pero me parece que es algo bueno, porque así el lector tiene una pequeña idea de por qué, primero de qué es lo que va a leer, ¿no? Y segundo de conocer también un poco los entresijos del escritor de por qué es ese cuento, ¿no? De dónde viene la idea, de qué es lo que se ha querido contar. Me ha parecido algo interesante de añadir en este nuevo libro. ¿Sí? Además, en esas introducciones, en algunas de ellas nos hablas de también tus gustos, porque hay historias que están basadas en historias clásicas y también haces especial hincapié en ello. ¿Cuáles son esos autores o esas historias o esas escenas que te han influido, te han inspirado para crear estos relatos? Pues yo me baso mucho en lo como tú dices, en lo clásico, ¿no? Tanto en los clásicos del cine como en los clásicos de la literatura. Y bueno, luego que quizás no se plasmen tal cual, ¿no? En el cuento, pero sí que puedes encontrar
una base, ¿no? De por qué está eso ahí. No sé exactamente qué te diría, ¿no? Pero bueno, no sé si quizás haya un poco de todo, ¿no? En este caso. Ujú. Pero sí, la verdad es que sí, que me suelo basar más en lo clásico que en lo contemporáneo, ¿no? Podemos decir. Aunque todo, ¿no? Todo lo que se lee, todo lo que se ve, cualquier cosa en la que el escritor se imbuye, ¿no? Todo influye a la hora de escribir. Pero sobre todo sí es verdad que me baso mucho en la literatura de terror clásica e incluso en el cine clásico, ¿no? De terror, Ajá. más que en el actual. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy así, tengo el volumen en mi mano y estoy echando un vistazo así a los relatos Ujú. y me viene a la mente pues ambientaciones tipo Lovecraft. Tampoco vamos a dar mayores pistas porque no vamos a destripar a los oyentes esos relatos, pero Sí. sí que hay esencia de Lovecraft, hay esencia de Poe, hay efectivamente mucho clásico dentro de Mm. estos nuevos relatos. Sí. Y la verdad es que yo los he disfrutado mucho, claro, porque llevando al lector por esos vericuetos, ¿no? Por esos caminos ya de la mano de las esencias clásicas, pues es como Mm. una especie de introducción a tus relatos, que no sé cómo decirlo, una introducción muy sencilla, muy tranquila, es decir, que derivas en ellos, acabas disfrutando de esos relatos, yo creo que el doble. Sí, aunque procuro que no sé, aunque como te digo, me baso en todo ese compendio clásico, ¿no? Pero procuro que los relatos no sean simples pastiches, ¿no? Que si, como tú dices, hay algo de Lovecraft, sea que haya una pincelada, Eso es. no que se convierta en un relato tal de Lovecraft que lo cambio y lo mezclo y lo convierto en, no. Intento que sí, que haya una base, pero que no se convierta en eso, en un pastiche, ¿no? Tanto como Lovecraft, como con Poe, como con, no sé, Maupassant, que siempre digo que me gusta muchísimo, ¿no? Como, bueno, todo lo que te puedas imaginar de cualquier tipo de autor o de cineasta, ¿no? Pero que no se convierta en una copia, que no se convierta, que se note, bueno, o intento, ¿no? No sé si es bueno que se note o que no se note esa influencia, pero procuro que no sea una simple copia, ¿no? Que no se convierta en un pastiche, porque bueno, ya de copia, para hacer una copia, no, para entonces no creamos, ¿no? Creamos Ujú, siempre para hacer cosas nuevas, ¿no? ujú. En tu anterior trabajo, la novela El Mártir, Uh-huh. bueno, en ella había crimen, había sociedades secretas, había Sí. misterio, había Uh-huh. inquisición. Nos Sí. trasladabas al Cádiz del siglo XVIII. Y Uh-huh. también en esta antología, Un extraño caso de Diógenes, pues encontramos alguna historia en donde nos llevas de paseo por la historia, además de tu zona, de Cádiz. Sí. Sí, hay un relato que bueno, es un poco, no sé en qué género, quizás, no sé si casi en la ciencia ficción por aquello del viaje en el tiempo, ¿no? Ujú, Pero sí está basado en una historia, bueno, eso es tristemente real, ¿no? De la explosión que sucedió en Cádiz en el año 47 y en 1947, una explosión que hubo en el depósito de minas submarinas, eran minas, eh, un depósito militar que había, bueno, pues circunstancias, incluso ahora es cuando se están descubriendo a ver de por qué pasó eso, bueno, pues reventaron todas, reventaron cientos de minas y cientos de cargas de profundidad y arrasaron pues con lo que era entonces la parte nueva de la ciudad que se estaba creando por aquel entonces. Arrasó completamente un barrio, el barrio de San Severiano, y la onda expansiva llegó casi hasta el casco antiguo de la ciudad, que si no lo arrasó también fue gracias a que aquí en Cádiz están las murallas de las puertas de tierra, que digamos que separan el casco antiguo del casco de la zona nueva, y esas mismas murallas de piedra pues deflectaron la onda expansiva y el daño no fue tanto en el casco antiguo, pero la parte nueva quedó completamente arrasada, vamos, a ras de tierra quedó todo. Fue una tragedia. Y basándome en ese hecho, a mí siempre me gusta contar mis cuentos y siempre lo baso mucho, algunos de ellos, en historias reales, ¿no? Y este es un caso de ello. ¿Y cómo podía yo mezclarlo eso con algún otro suceso paranormal? Porque también está un poquito basado en un caso que se dio bueno, se conoce como el caso del Petit Trianon, ¿no? Que es un suceso paranormal que se dio, creo que eran dos señoras americanas, me parece,
que estaban paseando por los jardines del Palacio de Versalles, Ujú. y en cierto momento pues empezaron a notar como que se empezaban a cruzar con personas que iban vestidas de forma diferente, y parece ser, según cuentan ellas, que lo que había sucedido era que habían hecho un viaje en el tiempo a la época de, de los reyes franceses, ¿no? Ujú. No se sabía, no sabían muy bien cómo, ¿no? Simplemente estaban paseando y de buena primera pues notaron en el ambiente algo extraño, como sucede a lo mejor en los Sí. casos que cuentan sobre el Triángulo de las Bermudas y tal, ¿no? Algo en el ambiente, algo en el aire, que parece que cambia y automáticamente te traslada a otro sitio. Bueno, pues decidí mezclar ambos sucesos, ese suceso paranormal que te comento y la historia real de la explosión de Cádiz, y bueno, salió ese cuentecito que he incluido en el libro. Pues un relato la mar de interesante, se titula Ecos, si la memoria no me Ujú, falla. exactamente, sí. Y bueno, pues ahí tenemos un escenario, en esta ocasión, en un contexto histórico, una situación, sí que es verdad, bizarra, yo tampoco sabría muy bien cómo ubicarla. Fíjate que leyéndolo a mí me recordó pues algún que otro capítulo, por ejemplo, de la Alfred Hitchcock Presenta, ¿no? Cuando esos Sí. personajes pues vivían esas situaciones, como tú has comentado de estas señoras Ujú, americanas, ¿no? Una situación bizarra, que estás como un ujú, poco fuera de la realidad, un universo paralelo. ¿Qué está exacto, ocurriendo aquí, no? Esa realidad exacto. alterada que bueno, que hace que tu cerebro se ponga, bueno, Mm, pues a mil. claro, además es una situación que, bueno, tal como se cuenta, podía pasarnos a cualquiera, ¿no? No es Ujú. algo, no se cuenta como algo extraño o algo, sino como, bueno, como la cotidianidad que cambia, ¿no? En un momento Sí. y te traslada a una situación extraña, ¿no? Es algo curioso. Yo he de reconocer que tengo algunos de los relatos que hay aquí en este volumen, pues lógicamente tengo mis favoritos, ¿no? Me han Ujú, gustado todos claro, en general, pero reconozco que tengo ahí algunos que me han gustado más que otros. Y uno de ellos es Limpiezas Traumáticas SL, porque ahí nos llevas a unos escenarios en donde bueno, hay cotidianidad de un trabajo, bueno, que es un tanto peculiar, y luego sí. pues con esas dosis de terror o de Ujú, horror que ujú, hacen las delicias de los amantes del género, yo creo. sí. Eh, también es otro de estos cuentos que te digo donde me gusta mezclar cosas. Y era una idea que tenía en mente hacía tiempo de escribir, y no sé, sobre todo por lo primero que se me vino a la mente cuando me vino la idea fue el título. Piezas Traumáticas SL, ¿no? Una Ujú. empresa que se dedica a hacer ese tipo de cosas. Bueno, el que no lo sepa, eh, este tipo de empresas lo que se dedican es a hacer las limpiezas de lugares donde ha habido o tragedias naturales con personas que han fallecido en situación de abandono, ¿no? Y se descubre al cabo del tiempo, ¿no? Como imagínate cómo sería el escenario, Sí. o en sucesos de suicidio o de crímenes, ¿no? Entonces, bueno, esa casa o ese edificio o lo que sea, bueno, pues eso después hay que limpiarlo, hay que desinfectarlo, y hay empresas que se dedican a eso, ¿no? Entonces, no sé si fue un día que leí un artículo o vi un reportaje en la televisión sobre eso, esas empresas, y se me ocurrió añadir con el simple título, ¿no? Me parecía algo llamativo. Y a partir de ahí, pues mezclé la historia de estas empresas con un caso de fantasma, ¿no? Y además también incluyo, porque me gusta de vez en cuando hacerlo, es mezclar en diferentes relatos personajes o situaciones que se han dado ya en otros cuentos míos. En este caso aparece casi de pasada el personaje de Luján, Enrique Luján, que llama desde que bueno, es el jefe de comerciales de una inmobiliaria de, que se dedica a mover este tipo de inmuebles que, bueno, digamos que tienen detrás un pasado Ujú. extraño, ¿no? Aunque eso no se sepa. Y en este caso también ya ha aparecido en varios cuentos míos, que ya te digo casi de pasada, que muchas veces los lectores ni se dan cuenta, ¿no? Esa cosa curiosa de que, bueno, lo sabe el escritor y sabe aquel que te siga mucho, ¿no? Pero si Sí. no, casi ni te das cuenta. Y aquí vuelve a aparecer otra vez. Bueno, pues este personaje mete a esta casa por medio donde ha sucedido esto, y bueno, pues los operarios de esta empresa tienen que ir allí a cumplir con su misión, y allí se encuentran, bueno, pues con lo que se encuentran. Fantástico, fantástico. Ya te digo que le he disfrutado muchísimo, este relato. Y hay otra cosa también que me gusta, y otra historia, otra narración que también me gusta mucho, que se titula Un cuento de miedo. Y es que Sí, es genial
porque es para todos los públicos. Se puede contar a chavales jóvenes, jovencitos. Sí, sí. De hecho, está ahí ambientado en un colegio sí. y la verdad es que lo estaba viendo como, pues eso, una historia para contar pues a los más jovencitos, a los que les gusta ya, les empieza a gustar así el terror, el suspense. Digo, mira qué buen cuento. Y además titulado así, Un cuento de miedo. Claro, además es que ese cuento surgió precisamente porque me lo encargaron para una revista infantil y tenía que surgir así, ¿no? Que tenía que ser de terror, pero que bueno, que supiera de antemano que los lectores a los que iba dirigido pues eran niños, ¿no? Entonces, bueno, pues escribir un cuento de miedo para niños pues tampoco es tan fácil, ¿no? Porque no tienes que caer en demasiada truculencia, no tienes que tener cuidado con el lenguaje, hay que tener cuidado con lo que se expresa y hay que tener cuidado con la historia en sí, no con lo que se cuenta. Y bueno, salió ese cuento y decidí de incluirlo aquí también en este volumen. Y además el título es así de simple, ¿no? Un cuento de miedo. Mejor así, un título que explique un poco o que abra expectativas a esos jóvenes que van a escucharlo o a leerlo, imposible. Un cuento de miedo, tal cual. Eso. Y hablemos de ese capítulo final, Almas tras el espejo, que es una novelita corta que has recuperado para este volumen. Y menuda historia, además, menuda historia. Sí, porque como explico en esas introducciones que tú has comentado antes, que añado antes al inicio de cada cuento, esa novela la saqué, esa novelita corta, se publicó antes de la novela anterior, del Mártir, pero salió en una tirada muy cortita y entonces, bueno, pues decidí que en esta oportunidad, que salía de la mano, el libro salía de la mano de la editorial de Kaizen Editores, iba a tener una proyección un poquito más amplia y decidí de incluirla aquí también, ¿no? Para que también tuviera otra oportunidad, ¿no? de que se conociera más esa historia, ¿no? Que a mí particularmente me gusta mucho, lo pasé muy bien escribiéndola y yo creo que se merecía una oportunidad de que volviera a llegar a lo mejor ahora a un número mayor de lectores. Pues yo he de decir que Almas tras el espejo es una novelita que yo en su día la pude leer, la tengo y lo pasé bien, guión mal, en el sentido de, es que es una historia de terror que tiene ahí una serie de ingredientes de poner los pelos de punta y que ahora he vuelto a releer porque la leí en su día, volví a leerla y ahora he vuelto otra vez sobre ella a raíz de este nuevo volumen tuyo. Y que me lo he pasado fenomenal. Yo creo que también puede ser una de las favoritas. Bueno, no sé, me voy a tirar el rollo, pero de los lectores de Un extraño caso de Diógenes, yo creo que esta se puede convertir también en una de sus favoritas, ¿eh? Claro, es lo que hablábamos al principio. Hay diferentes temáticas y hay diferentes casi géneros, ¿no? En el mismo libro y bueno, pues cada uno puede tirar por su predilección, ¿no? Además te comento que esta historia de Almas tras el espejo también es otro de esos relatos donde he añadido algunas situaciones reales, ¿no? Que me han llegado y algunas de las cosas que, aunque después, tú sabes, a la hora de escribir se camuflan, ¿no? Se diluyen un poco, pero muchos de los sucesos que se van contando ahí, algunos de ellos, son casos reales, vamos, de personas incluso cercanas a mí que lo vivieron en su momento. Entonces, todo eso después yo me lo voy guardando, lo escucho, lo voy guardando, lo voy archivando y cuando llega cierto momento de escribir cualquier historia, pues si lo veo conveniente, pues lo rescato y lo plasmo en el papel. Pues, ¿qué más podemos decir? Nada más, queridos amigos que estáis ahí al otro lado, que leáis, que os adentréis en las páginas de Un extraño caso de Diógenes. Y para finalizar, Francisco, pues quería darte las gracias por disfrutar de estas historias que nos narras en estas páginas y enhorabuena también por la nueva criatura y si me lo concedes, pues ¿sí? Me encantaría poder dejar para el final de esta entrevista pues la narración de uno de esos relatos que encontramos aquí en Un extraño caso de Diógenes. Estupendo, agradecerte a ti siempre tu disposición para conmigo y siempre es un placer, como te he dicho antes, visitarte a ti en la cripta y bueno, me parece perfecto que des lectura a uno de los cuentos.
Fenomenal. Pues Francisco Chaparro, como siempre, un auténtico placer charlar contigo y también, por supuestísimo, leerte. Te esperamos para una próxima cita aquí en la cripta de Proyecto Terror y te mando un abrazo enorme. Y muchas gracias, Patricia, y otro abrazo grande para ti. Bien, queridos, os dejamos con el audiorelato, no sin antes daros las gracias por vuestra asistencia. Agradecidas las criaturas de la cripta de Proyecto Terror porque estéis ahí, al otro lado. Y recordad que os esperamos en la próxima sesión. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Guardianes, un relato incluido en la antología Un extraño caso de Diógenes, de Francisco Chaparro. Kaizen Editores. Voz, grabación y montaje, Patricia Prida. El coche patrulla de la policía casi le sorprende. Los nuevos vehículos de motores híbridos apenas se oían, ni siquiera en el silencio de la madrugada. Intentó fundirse con las sombras de la calle y esperó a que pasase. Unos metros más y llegó al local. El desván, pudo leer en lo alto de la puerta. Miró a ambos lados para asegurarse. Una vez convencido de que nadie lo veía, sacó la copia de una llave conseguida gracias al abuso de la confianza y a la traición de una amistad. Abrió sin dificultad la puerta del café, uno de esos con libros a disposición de los clientes, tan de moda ahora, y desconectó la alarma antes de que la estridente sirena alertase a nadie. Sabía a la perfección dónde estaba cada cosa y hasta la clave de seguridad. Se maldijo por verse forzado a esa situación, pero la crisis no entendía de amigos. Una vez cerrada la puerta y con el local a oscuras, encendió la pequeña linterna y una luz amarillenta barrió la estancia. Todo estaba tal y como se quedó unas horas antes al cerrar. Miró entristecido las estanterías repletas de libros y volvió a maldecirse por su deslealtad. Rodeó la barra en busca de la caja registradora. Apenas la había abierto cuando un golpe seco lo sobresaltó. Disparó el haz de luz a cada uno de los rincones, pero parecía que todo seguía exactamente igual. En el momento de bajar de nuevo la cabeza para examinar el contenido del cajón, advirtió algo. En el suelo, a los pies de la estantería situada junto a la puerta, reposaba un libro. Hubiera jurado no haberlo visto cuando entró. Tal vez fuera eso lo que provocó el ruido. Un simple libro que, vencido por el empuje de sus hermanos de balda, se había visto desplazado de su ubicación. Lo iluminó mejor. En la cubierta, un niño de espaldas parecía andar hacia una ciudad llena de relojes. Lo reconoció. Había leído Momo en su ya lejana juventud, una historia que hablaba del uso del tiempo y de su robo. «Robo», pensó. «¡Qué adecuado!». Quedó pensativo unos instantes y volvió a centrarse en lo que lo había llevado allí. No quería demorarse demasiado. Mientras rebuscaba en los departamentos de la caja, notó la presencia de alguien y el corazón se le disparó. Asustado, apuntó la luz frente a él y entonces lo vio. Junto al libro caído, un hombre lo miraba con desprecio. Vestía traje gris y sombrero del mismo color. Fumaba un enorme puro y hubiera jurado que hasta su piel era grisácea. Un efecto de la falta de luz, sin duda. La figura le resultaba familiar, pero lo que en realidad pensaba era que había sido descubierto y su mente rebuscó una excusa para justificar su presencia allí. En ese mismo instante oyó de nuevo otro golpe, esta vez a su izquierda. Volvió la cabeza y en la penumbra advirtió que otro libro se había precipitado al suelo. Curiosamente, al caer, también lo hizo de forma que pudo distinguir sin dificultad la imagen de la cubierta.
apreció en ella la fachada de una reconocible catedral parisina y una figura contrahecha que se balanceaba pendiente de la cuerda sujeta al badajo de una campana. ¿Qué era todo aquello? Se giró, dispuesto a dar una explicación convincente al hombre del puro, pero ya no estaba. Lo buscó con la mirada y fijó entonces la atención en la salida. Se dio cuenta que la puerta seguía cerrada con el cerrojo que él mismo aseguró al entrar y empezó a ponerse nervioso. Aturullado, se apresuró a coger un par de billetes de escaso valor y algunas monedas de la caja registradora. Los nervios empezaban a jugarle malas pasadas. Inspiró un par de bocanadas de aire y ya casi se había tranquilizado cuando oyó un sonido como el que producían los zapatos mojados al pisar, de cuero embebido. Se quedó inmóvil y miró de reojo. Junto a un nuevo libro caído había otro hombre. Este vestía ropas anticuadas, estaba empapado y el agua resbalaba formando un charco en el suelo a su alrededor. La luz ambarina de la linterna, casi agotada, acentuaba aún más la morbidez del rostro y el tono azulado de los labios. El aparecido levantó la mano para tirar de una gruesa cadena atada a sus piernas y que terminaba en un enorme baúl de madera al que estaba unida. Le señaló los billetes arrugados en las manos e intentó hablar, decir algo, pero lo que salió de su boca no fueron palabras, sino un borbotón de agua de mar y un pequeño cangrejo que trepó por su bigote decimonónico para quedarse allí, quieto. Estaba asustado de verdad y cerró los ojos. Él no era un ladrón y aquello sin duda le estaba afectando. Solo son imaginaciones, se dijo. Oyó nuevos roces seguidos de golpes. Casi sin querer ver, apreció entre las tinieblas varios libros que se desplazaban de su lugar en los anaqueles sin fuerza visible alguna que los empujase para terminar en el suelo. Todos, al quedar esparcidos y en una aparente casualidad, dejaban ver la ilustración de la portada, como si quisieran mostrarle algo. Nada de aquello tenía sentido. Iluminó con la linterna cada uno de ellos. Aquí, un jovencito sobre un pequeño asteroide conversaba con una bella rosa roja. Uno, un poco más allá, un joven aristócrata observaba un cuadro enorme que mostraba el retrato de una figura de abyecta maldad. Tras aquel, un orondo cerdo bien cebado se alzaba majestuoso ante sus compañeros de granja, y en el más cercano a él, una figura pálida y alta se levantaba del descanso de su propia tumba de siglos. Se sobrecogió. De unos y otros, entre sombras, surgían figuras, caballeros y damas de época, un perro enorme que avanzaba entre las brumas y los juncos de un páramo, personas macilentas y demacradas que venían de una pensión que sabía, en realidad, sin explicarse cómo, estaba situada en una calle llamada Averno. Más figuras aparecían de todos los libros que yacían ahora con las páginas abiertas y que continuaban cayendo al suelo uno tras otro en una sucesión incesante, mostrándole todos sus secretos. Estaba aterrado. Saltó sobre la barra sorteando al hombre ahogado, que no hizo ademán alguno de detenerlo, y pasó junto a la figura del puro y el traje gris que había vuelto a aparecer. Casi chocó con él. Quería huir de allí. Llegó a la puerta y luchó con la cerradura sin atinar a introducir la llave. Golpeó, tiró, empujó. El pánico lo dominaba. El sudor le escocía en los ojos. Notaba un nudo en la garganta y las lágrimas que le empañaban la visión no hacían más fácil el trabajo. Sintió entonces una mano fría en el hombro y, aun contra su voluntad, se volvió. Tenía frente a él a un ser muy alto y extraño. Multitud de tubos cartilaginosos salían de su cara para perderse en la espesa niebla que se había formado en el techo, expandiéndose por este como si fuesen densas llamas en un incendio. La insólita criatura lo abrazó, mientras el resto de aparecidos se acercaban despacio y lo rodeaban.
A la mañana siguiente, la dueña de El Desván blasfemó al abrir el local y ver los libros tirados por el suelo, temiendo que le hubiesen vuelto a robar. Semanas más tarde, un cliente pidió que le llenasen la jarra y preguntó a la camarera acerca de aquel amigo asiduo al bar al que hacía tanto tiempo que no veían. La muchacha se encogió de hombros y continuó trabajando. El curioso dio un sorbo a su cerveza, la dejó sobre la barra y comenzó a trastear en las hileras de libros que se amontonaban en los anaqueles que rodeaban las paredes. Cogió uno de ellos que no había visto nunca, lo abrió por una página al azar y se sorprendió. En una ilustración, un grupo de variopintos personajes arrastraban a alguien con ellos, alguien que parecía gritar desesperado. Incluso en el dibujo advirtió en su rostro una expresión de terror tan vívida que le llamó la atención. Aunque lo que más le desasosegó fue la enorme semejanza de aquel desdichado con el desaparecido parroquiano.